En esta autopráctica aplicarás herramientas de tabla de datos para simular una hipótesis de presupuestos de un puesto de comida. Comencemos. Imagina que tenemos un emprendimiento de puesto de comida, donde venderemos hamburguesas. Crearemos hipótesis simples para visualizar de manera superficial si el negocio puede ser rentable o no. Para ello, aplicaremos la herramienta de hipótesis de tabla de datos que proporciona Excel. Revisando la información de la plantilla, podemos entender que para obtener una utilidad de 10,000 pesos, se deben vender 25 hamburguesas en un día, con un valor de 5,000 pesos cada una. Crearemos una tabla de datos de una variable, para hacer una hipótesis de diferentes utilidades, por una determinada cantidad de hamburguesas vendidas. En la celda D1, escribiremos un nombre para la tabla de datos a realizar. En este caso sería, cantidad con utilidad, ya que se utilizarán como datos de entrada diferentes cantidades, y se obtendrán hipótesis de utilidades para dichas cantidades. Nuestros datos de entrada serán 10, 20, 30 y 40 cantidades de hamburguesas. En la celda E1, introducimos la celda de referencia de la variable a obtener. Como la variable es la utilidad, la celda será la B11. Seleccionamos el rango para insertar la tabla de datos, y en la ficha Datos, Herramientas de previsión, pulsamos Análisis de hipótesis. Y ahora en Tabla de datos. En el cuadro de diálogo, introducimos la celda de referencia correspondiente a la variable de los datos de entrada, en el cuadro de columna. Como es la cantidad, la celda será la B3. Le damos formato de contabilidad a las celdas. Ya tenemos una hipótesis de cuánto será la utilidad, dependiendo de la cantidad de hamburguesas vendidas. En esta tabla de datos, puedes observar que se presenta una utilidad para cierta cantidad de ventas, como por ejemplo, si se vendieran 30 hamburguesas, se obtendría una utilidad de 20,000 pesos. Ahora repetiremos el procedimiento para realizar otra hipótesis, donde la variable sea el precio unitario de venta. Nuestro nombre de tabla de datos será precio, utilidad. Y los datos de entrada serán 4,500, 5,000, 5,500 y 6,000 pesos. Nuevamente la celda de referencia será la de utilidad. Volvemos a la herramienta de tabla de datos dentro del análisis de hipótesis. La variable de los datos de entrada es el precio, por lo tanto la celda será la B6. Aplicamos formato de contabilidad a los valores monetarios. En esta tabla de datos, puedes observar que se presenta una utilidad para cada posible precio de venta del producto, como por ejemplo, si las hamburguesas se vendieran a 6,000 pesos, se obtendría una utilidad diaria de 35,000 pesos. Si modificamos el número de días, observa cómo cambian los valores en las hipótesis de las tablas de datos. Lo mismo ocurre si cambiamos el costo unitario de materiales del producto. Al cambiar las dos variables de entrada, se hace más complejo analizar ambas hipótesis por separado. Por lo tanto, es preferible utilizar tablas de datos de dos variables, para mostrar hipótesis con dos datos variables relacionados. Para ello, en la celda D7, introducimos la referencia correspondiente a la variable. En los encabezados de filas, escribimos los valores de la primera variable de entrada. Y en los encabezados de columnas, escribimos los valores de la segunda variable de entrada, con formato de contabilidad. Ahora seleccionamos el rango para insertar la tabla de datos, y volvemos al análisis de hipótesis, que ya conoces. Introducimos las celdas de referencias correspondientes a las variables de entrada, desde los datos principales. Para filas, será el precio. Y para columnas, será la cantidad. Aplicamos formato de contabilidad a los valores de las hipótesis obtenidas. Observa cómo se presentan las hipótesis relacionando dos variables de entrada. Esto nos permite identificar la relación más conveniente. En este caso, solo existirá utilidad en 4 posibles hipótesis, de acuerdo con la situación presentada en los datos principales. Finalmente, guardamos los cambios y cerramos Excel.